En este el doctor comenta que los médicos egipcios trataban las enfermedades observando periodos de días pares. A diferencia de nosotros los occidentales del siglo XXI, que tratamos las enfermedades por cuartos, tercios, medios de día, es decir, tomamos el medicamento cada 6 horas, 8 horas, 12 horas, a veces se nos olvida tomarlo y pasan cosas, por semanas o quincenas. Los egipcios solían tratar las enfermedades en periodos de 2, 4, 6, 8 días, siempre tomando en cuenta que fuesen pares. Al respecto, creo que no se trata de una cuestión meramente farmacológica, sino también numerológica, y es aquí donde vemos otra entrada en la que, a la par de este conocimiento científico, está el conocimiento místico o esotérico. Destaco una clase de comentarios que realizó el doctor Ordóñez a lo largo de todas las traducciones de los 10 óstracas. Los apartados en los que se aclaran los usos, funciones y atribuciones de ciertos ingredientes usados en la medicina, tales como la leche, la sal, la miel, los aceites, entre otros. Esto ilustra a aquellos interesados no nada más en la historia de la medicina, sino también en la historia cultural, independientemente de si tiene esto algo que ver con un estudio de medicina o estudios de la curación. Esto lo encuentro muy rico para aquellos que quieren estudiar historias de los ingredientes. Hay estudios, de hecho, sobre historia de la miel en la Edad Media. Me recordó, esto me lleva a un punto que me recordó el tema de los estudios de la miel, de hecho, la cual se utiliza en una receta en el Ostracón de Deir el Medina 1414. En el comentario de este se menciona que no hay una base farmacológica para el uso de la miel en el cuidado de la dentadura. Yo me atrevo a sugerir una posible respuesta. La miel es el único alimento que no se pudre y además tiene memoria, pues luego de cristalizarse puede recuperar su estado fresco si lo sometemos con un baño María. Asimismo, si se pone algo de miel en agua, se acomoda en forma hexagonal, recordando su origen en el panal. Entonces, si la miel podía repararse a sí misma, ¿por qué no podría curar los dientes? Sugiero esto como probable base farmacológica de los antiguos egipcios. En el Ostracón de Berlín 5570, el doctor Ordóñez comenta que el papiro de Edwin Smith menciona un remedio para una obstrucción de sangre en la vulva. Quiero traer a colación una anécdota sobre la menstruación que vimos precisamente en una de sus clases. Hubo alguna vez un grupo de médicos que se percataron de unas hemorragias periódicas de una mujer, por lo cual procedieron a medicarla para detener estos sangrados. La mataron, pero dejó de sangrar. Y por eso debemos juzgar a la medicina egipcia como retrasada. El doctor mismo menciona que hay egiptólogos que creen en una decadencia de la medicina egipcia. Es decir, así como estos óstraca abarcan un periodo de 2000 años, si no me equivoco, algunos egiptólogos han tenido el prejuicio de que la medicina egipcia tuvo una decadencia a lo largo del tiempo, sobre todo luego del fin de la Edad de Bronce. Sin defender este hecho tan atroz hacia la pobre mujer, quiero decir que nuestra medicina tampoco es muy avanzada, que digamos. ¿Hace cuánto descubrimos los daños del tabaco? ¿Por qué recetamos fentanilo hoy en día si sabemos que es altamente adictivo? Debo recordar que hace 3 años el mundo colapsó sin que nuestra avanzada medicina del siglo XXI pudiese hacer algo al respecto. Solo apunto que no podemos acercarnos al pasado con lentes del presente. En el futuro nos juzgarán mucho. Al final del texto, el doctor Ordóñez nos ofrece un léxico anatómico del antiguo egipcio. Esto se agradece no solo porque soy curioso, sino también porque soy historiador y sé la utilidad que tienen los léxicos, diccionarios y tesauros cuando uno hace investigación. Por lo que para los interesados en la historia de Egipto, en cualquiera de las áreas que sea, será de gran valor y practicidad. Me atrevo a exigir una edición impresa. He quedado lleno de la cultura e historia del antiguo Egipto. Incluso se me han despejado dudas que tenía desde hace tiempo.
Esta lectura ha sido de mucho aprendizaje. Les sugiero que lo lean con atención para adentrarse en el mundo del oficio de curar y de su pasado. Ya hemos oído bastante de Galeno, Hipócrates, Paracelso. Démonos el tiempo de conocer a los médicos anteriores a estos y que no pertenecían a las altas esferas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le doy la palabra al doctor Ordóñez. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible porque si no nos van a venir a correr. Quiero empezar agradeciendo a varias personas. Voy a leer un pequeño agradecimiento que redacté y luego voy a hacer unos comentarios muy breves de la cosa esta que estamos comentando. La publicación de un libro conlleva muchas cosas. Una de las más necesarias es el agradecimiento que debemos los autores a las personas cuya contribución es vital para lograr que un manuscrito complete la transición para ser llamado libro, aunque sea electrónico. Bueno. Remedios en Nostra que Egipcios está dedicado a Atenea y Rodrigo, a mis hijos. Ellos, tanto intra como extrauterinamente, han estado presentes siempre en mis reflexiones y en mis escritos. Aprecio infinitamente el prólogo escrito por mi entrañable amiga, la profesora Elisa Castel Ronda, cuya generosidad ha sido enorme desde hace más de 20 años. Si me preguntan qué es lo mejor del libro, el prólogo. Se lo recomiendo mucho. Ampliamente, sí. De hecho, es necesario leerlo, ¿no? Sí, es muy buen prólogo. No puedo dejar de mencionar el profesionalismo e integridad de la doctora Celi Ronquillo, quien se dio a la tarea de encontrar egiptólogos para dictaminar el trabajo. Un texto que habla sobre Egipto lo tienen que revisar egiptólogos, claro, es obvio. Agradezco que Celi se haya tomado la molestia de esto. Es la primera vez que se revisa un libro de estos así, y lo agradezco mucho. Su esfuerzo fue clave no solo para la aparición del libro, sino para la mejora del contenido. Hubo observaciones que me hicieron los egiptólogos muy puntuales, muy enriquecedoras. A mis estudiantes de la Escuela de Historia y de Medicina de la UACJ, por no creer, por cuestionar, por hacer juntos academia. En historia quizá un texto de esto se puede exponer de cierta manera, con los estudiantes de medicina es otra cosa. Entonces hay que cambiar y hay que explicar y hay que recibir sugerencias de otra manera. No puedo dejar de reconocer el apoyo de la maestra Dolores Araceli Arceo Guerrero, coordinadora de la Escuela de Historia. Su apoyo tanto en esta como en otras tantas actividades. Si bien en el ámbito en el que vivimos, un libro puede traducirse como puntos del tabulador del Sistema Nacional de Investigadores o como niveles del programa de estímulos al salario, si también es cierto que la traducción que hoy presentamos no moverá una micra a los estudios de egiptología o de filosofía antigua, es imperativo agradecer a los compañeros del departamento editorial de la UACJ que han tratado con consideración a los remedios, al maestro César Arturo Muñiz Carrasco y al diseñador del libro, cuyo nombre no conozco y a quien le debemos la bella portada de la obra. También quiero agradecer a la maestra Lula Ortiz, a quien debemos estar reunidos esta tarde. Ella ha organizado la presentación no solamente de este libro, sino de otros que yo he publicado desde 2010. Por último, y no con menor importancia, deseo agradecer a mis colegas y amigos de la mesa, a Patti, a Beto y a Ricardo por tomarse el tiempo y la molestia de leer y comentar los remedios. Sin los arriba mencionados y otros más que sería complicado nombrar uno a uno, hubiera sido imposible, que el texto esté colgado en algún lugar del ciberespacio. Bien, quiero hacer un par de comentarios muy puntuales.
primero que nada, la traducción que estamos publicando hoy es una traducción que originalmente hice por ahí de 2010. La versión original era de 2010 y el texto tenía un título así medio extraño como Textos egipcios de magia y escolios. ¿Se publicó? No. Remitiéndose a la tradición bizantina de los escolios y todo este rollo. ¿Por qué meterse en estas honduras? Porque vivimos en una parte del mundo en el que Bizancio, por ejemplo, ciertas tradiciones griegas y temas como estos son muy exóticos. ¿Quién habla de estas cosas? No interesa. No es porque sea una cuestión para superdotados ni mucho menos, es que no interesa. Simple y sencillamente es la respuesta. Entonces, en la primera versión del libro, lo que intentaba era generar una especie de escolio bizantino sobre los óstraca. Luego cambió el formato. Tuve una revisión de la traducción original. Y bueno, el libro se quedó en el cajón algunos años y por fin ha visto la luz. El tema central de todo esto es, como ya lo han mencionado mis compañeros, la vida cotidiana del antiguo. Es decir, cómo pensaba, cómo hablaba, cómo creía el egipcio antiguo, el griego antiguo, el sumerio antiguo. Esto es algo que no podemos saber. Y pienso que cuando nos acercamos a la antigüedad tenemos que tener una actitud, además de escéptica, sumamente humilde. La antigüedad tenía sociedades que tenían importancia y tienen peso específico todavía. No podemos juzgar a las sociedades antiguas a partir de nuestros criterios. No tiene sentido. Entonces, fundamentalmente, este es el sentido del libro, este es el propósito del libro. No quiero entrar en un discurso posmoderno fenomenológico, pero en realidad esto no es otra cosa más que una exégesis de textos. Así de sencillo. Estoy haciendo hermenéutica de un texto, sí, pero no nuevo. Sí, la hermenéutica tiene siglos. Simple y sencillamente es traducir y comentar un grupo de trabajos. Fundamentalmente los textos están orientados a la clase de historiografía antigua que doy en la escuela de historia, también a la clase de historia de la medicina con la que colaboro en la carrera de medicina, pero sobre todo en historia hay reflexiones y preguntas muy profundas que hacen los estudiantes, dicho con toda la justeza, preguntas muy incómodas, porque es muy difícil sostener estos cuentos que nos cuentan de la antigüedad, que en realidad son insostenibles. Es decir, mucho de lo que nosotros hablamos de la antigüedad, entiéndase Grecia, Roma, Egipto, Persia, en realidad son cuentos, son fábulas. Hay que estar conscientes de eso. Y los historiadores son muy buenos para ponernos en nuestro lugar a los que hacemos filosofía. La filosofía es muy poco historiográfica. Bueno, quiero concluir mencionando dos trabajos que están haciendo mis compañeros de la mesa. Por un lado, hay un libro de Ferrugay que espero salga pronto. Esperemos, yo creo que con uno de estos Óstraca va a salir. Bueno, hacemos conjuros. Es un libro revolucionario, me parece. Debió haber salido hace 30 años, pero afortunadamente Beto tuvo la iniciativa de hacer el libro de Ferrugay, de convocar a varias personas. En fin, pues bueno, es parte de la filosofía que se está haciendo aquí. Y por otro lado, Ricardo, quien escribió una tesis de la Edad Media,
hablando de cosas que aquí no se hacen. ¿Quién escribe sobre la Edad Media, sobre el cristianismo de la Baja Edad Media en Francia? Es decir, bueno, son trabajos que se están desarrollando y espero que Ricardo se vaya muy pronto a la Sorbona. Entonces, pues les agradezco mucho, Patti, te agradezco mucho haber estado en esta mesa, y a todos los presentes también les agradezco que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias. Firma de Dios. No. Electrónico. Sí, con un correo electrónico. Ahí lo No pongo. sé si alguien quisiera aprovechar que el autor está para tomar la palabra, hacer algún comentario, por terminar. Yo voy a preguntar algo. Entonces, ¿los Ostraca no estaban en papiro? No. Unos pedazos de laja. Algunos óstraca, copian ciertos pasajes de papiros egipcios de medicina. Por ejemplo, del papiro de Caún, del papiro de Berlín, del papiro de Edwin Smith, pero son apuntes. Entonces, esto quiere decir que el papiro no estaba al alcance de la gente común. No era muy caro, ¿no? Eran caros. Por eso el palincesto. Qué interesante. Sí. Sí, eran restrictivos los papiros. Y estaban ya dijeron, en muchas lenguas, ¿no? Esto originalmente está en hierático, en egipcio hierático. El doctor Ordóñez siempre se ha caracterizado por los temas de medicina. Yo lo he seguido por eso. Sí, tiene libros muy interesantes acerca de eso. Y pues lo felicito, doctor, por este último. ¿Y qué se siente un libro electrónico? Muy feo. Esto no es un libro, es mi primer libro electrónico, después que es el último. Esto no es un libro. Pero está ahí en la nube. No, qué suave. O sea, pues a mi edad, doctor Ordóñez, imagínese, eso de que está en la nube, yo sí me imagino una nube, ¿no? Flotando sobre mí y que allí capto así las cosas. Eso es genial. Yo lo considero genial. Yo soy un retrógrado en ese sentido, ¿no? El libro es esto y lo demás. Pero bueno, ahí está, Ahí está. en el más No, allá. pues felicidades. Gracias. Y en el inicio de la Edad Media, pues usted está elaborando un libro bueno, me gustaría mucho, a mí me gusta mucho el tema de la Edad Media. Y cuando esté listo, pues lo presentan, ¿no? Y invitan al público para que conozcamos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Pues ni modo que nos firmes el libro, ¿verdad? No, Eso es lo que iba a decir, yo, pues, ni modo que no. Gracias.